Ya, hoy vamos a ver la ecuación lineal, y que a diferencia de lo que habíamos visto en los otros dos métodos, esta se caracteriza porque tiene una forma en particular, ya una forma en que se puede ordenar. Las ecuaciones que hemos visto, las otras dos, que son la de variables separables y la de exacta, siempre se pueden ordenar así, pero hay que tener que cumplir una condición para hacer o de variables separables o para ser exacta, ¿ya? La ecuación lineal, a cambio, lo que tiene es que uno la puede ordenar de una manera, y si es que la puede ordenar de esa manera, uno va a decir que es lineal. Este de aquí es la forma característica de una ecuación lineal. La pueden ver acá. ¿En qué consta esta ecuación lineal? Primero tiene la derivada del i, que a veces aparece así, o también puede aparecer como i', ¿ya? Ese es lo primero. Y si se fijan, esa derivada está ahí sola, no tiene multiplicado nada más. Después aparece un i, que es importante que este i está elevado a 1. Es decir, su potencia es 1, y eso la caracteriza para hacer una ecuación lineal. Lo acompaña aquí una función de x, y al final tiene otra función de x. Pero esta función de x también podría ser constante, ¿ya? Podría ser una constante perfectamente, no habría problema. Esa es la forma que tiene una ecuación lineal. Cuando uno reconoce que la ecuación es lineal, la forma de resolverse es aplicar una solución inmediata. Por eso es importante identificar si la ecuación que uno está trabajando es efectivamente una ecuación lineal o no es lineal. Aquí abajo aparecen algunos ejemplos de ecuaciones lineales. Vamos a revisar alguno de estos. Por ejemplo, esta ecuación que estoy tomando acá, esta ecuación es efectivamente lineal, y como pueden ver, viene ya de la forma ordenada como lineal. ¿Por qué? Aquí aparece el i' solo, ¿cierto? Está ahí solo. Aquí aparece el i, importante que el i está elevado a 1. Tengo una función aquí de x, y al final tengo otra función de x. Eso la caracteriza para ser lineal. Ahora, puede que la función en un principio no venga inmediatamente de la forma lineal, ¿ya? Es decir, por ejemplo, podría yo tener una cosa así. Y así, tal cual como está esta ecuación, no puedo decir inmediatamente que es lineal, porque para que sea lineal tiene que cumplir que sea de la forma i' más ax por y igual a bx. Entonces acá hay algo que no está bien respecto a esta ecuación que estoy viendo, y es que el i' aquí está solo, y aquí está acompañado de una x. Entonces, así como la estoy viendo, no es lineal todavía. O sea, puede ser lineal, pero todavía no lo puedo identificar porque no tiene la forma que yo quiero, que es la otra que está por el otro lado allá. ¿Qué tengo que hacer entonces para que se parezca a esa allá? Digamos que hacer algún tipo de operación o arreglar nuestra ecuación de tal manera que se asemeje a lo que tengo en el otro lado. Y aquí lo que me sobra es esa x. Esa x que está ahí es la que me está sobrando dentro de mi ecuación. Entonces, si yo quiero sacarla, voy a dividir todo por x acá. Y nos va a quedar i' más x por y igual a 1 partido en x. Y entonces ahora sí que tiene la forma de lo que estamos viendo en el otro lado. Se fijan que ahora sí está, por ejemplo, acá i' está solo. Aquí tengo el i elevado a 1, y lo que acompaña al i es una función de x, ¿bien? Y aquí está igualado a un x. Recuerden que acá hay una cosa importante, que estas funciones que están acá, esa y esa, son funciones de x, pero podrían ser constantes. Ya que una constante,
Una constante se considera que es una función de cualquier variable, entonces podríamos, si una constante uno podría decir sí, esa también es una función de x, y no habría problema en tenerla ahí, ¿ya? Así que este que les mostré, ¿cierto? A priori no era lineal, no se identificaba como lineal inmediatamente, pero sí era lineal porque al hacer ese arreglo de dividir por x, me terminaba quedando una ecuación lineal. Tiene que tener esas características, específicamente. Por ejemplo, si yo tuviera una ecuación que fuera de esta forma, tengo x cuadrado y prima más, aquí, más x por y al cubo igual a y. Yo digo, ya, esta, bueno, para comprobar que sea lineal, ya vimos que uno de los requisitos es que la que acompaña al i', tengo que sacarlo de ahí porque tiene que quedar solo. Así que vamos a dividir. Vamos a dividir por i x cuadrado. Entonces nos va a quedar i' más x y cubo dividido i x cuadrado igual a i dividido i x cuadrado. Y entonces aquí nos va a quedar i' más 1 partido en x por i cuadrado igual a 1 partido en x cuadrado. Ya ahí transformando la ecuación algebraicamente, si divido por i por x cuadrado. Pero el problema es que ya, acá se cumple una de las condiciones para que sea lineal, es que esto está solo, perfecto. Eso se cumple, entonces por ahí ya podría, se acerca a ser lineal. Pero después tengo este, y ese está al cuadrado, no está elevado a 1 como me pide al principio esta definición de que esto sea efectivamente una ecuación lineal. Entonces, como está al cuadrado, ya aquí ya se pierde eso, entonces yo digo, está al cuadrado, no es ecuación lineal. Así que tenemos un ejemplo de una ecuación que no sería ecuación lineal. Y también puede ocurrir de que una ecuación no sea lineal porque no se cumple otra de las cosas. Puede que se cumpla que está nuestro i' solo, después puede que se cumpla que está el i con una función de x, pero puede que al final, que después del signo igual, aparezca otra i. Y eso tampoco la hace lineal, porque recuerden que para que sea lineal, lo que está igualada a la función tiene que ser solamente una función de x, o bien podría ser una constante. Bien, vean estas dos ecuaciones, aquí esta sí es lineal, y esta no es lineal. Se olviden el ejemplo, si tienen alguna pregunta, ¿cierto? Para que esta ecuación no es tan difícil, pero igual hay que saber ordenarla y observar bien cuando sea lineal. Voy a poner un ejemplo más, pero es para identificar otra que no es lineal, que era por lo que les contaba acerca de que al final de la ecuación podría venir otro i. Por ejemplo, podría tener una cosa así. Aquí el problema con esta ecuación es que si bien acá el i' está solo, perfecto. Aquí el i está solo, perfecto. Tengo una función constante al lado, no hay problema, eso también se cumple. Aquí tengo una función con x, pero aquí aparece otro i, ese de acá.
Entonces, se supone que todo esto debiera ser solo una función de x. Y por este motivo no es lineal. ¿Ya? Eso que uno ve al final debiera ser solo una función de x, así que esa cumple todo lo que está atrás, cumple que el i' está solo, cumple que el i está elevado a 1 y está acompañado de una función con x o bien una constante, pero el final no se cumple porque el final debiera ser toda una función de x. Así que ahí no se cumpliría la condición para que esto sea lineal. Así que como ven, una función lineal son bien características, no todas son lineales, pero cuando son lineales, lo bueno es que la podemos resolver de una forma bastante rápida. Bien, vamos a ver el caso en que el último término es cero. María Ignacia, mira, si no es lineal, tenemos que ver que podría ser una de las que hemos visto antes, podría ser de variables separables, entonces ahí tendrías que intentar separar las variables como por un lado y por el otro, o podría ser exacta. Por ejemplo, una cosa que me gustaría ver, con que me lo preguntaste acá, imagínate que yo ya trabajo con esta ecuación y digo, esta ecuación de acá, la que estábamos viendo recién, no es lineal. Entonces, como no es lineal, debiera buscar otra forma de realizar esta de acá. Si quiero comprobar que es exacta, ya que era lo que vimos en la clase anterior, yo tengo que ordenarla de la manera exacta. Entonces, esta no es lineal. Para comprobar que es exacta, uno tiene que tomar esta ecuación y ordenarla de la manera exacta. Y eso siempre se puede hacer. Y uno puede comprobar después si es que es exacto o no. Y si no es exacta, entonces hay que pasar a otro método. Esta ecuación que vemos arriba tiene esta forma. Y acá yo puedo juntar esto, así. Es decir, esto es 2xy cuadrado menos 3y. Y luego, decir esto es 2xy cuadrado menos 3y por dx. Y entonces aquí tengo esa forma, que esa forma era la que nosotros habíamos estado estudiando en la clase anterior para ver si eso era una ecuación exacta o no era una ecuación exacta. Y esa de aquí, entonces ahí uno después como tendría que comprobar si es exacta o no. Si no fuera exacta, y no es lineal tampoco, entonces podría ser de variables separables, u otra que vamos a ver durante el curso. Entonces sí, esto es muy parecido cuando uno realiza una integral. Trata de identificar qué método es, ¿cierto? Qué método usar para poder resolverla. Yo, en mi experiencia, le digo que lo primero que hay que comprobar es que si la ecuación es... primero hay que comprobar si la ecuación es de variables separables, ¿ya? Que es el primer método. Luego yo vería si es lineal y tercero vería si es exacta. Ese sería como mi orden para revisar una ecuación diferencial, ¿ya? Ir descartando de esa manera. Ahora, de repente las ecuaciones lineales quedan a la vista que son lineales, entonces a veces uno pasa por todo, la ve y dice, no, esta ecuación es lineal porque cumple, como la estoy viendo, está cumpliendo todo lo de ser una ecuación lineal. Excepto es cierto que esa no es lineal por el tema de que tiene un i cuadrado al final, pero quizás pertenece a otra clase de funciones que vamos a ver un poquito más adelante. Para poder resolver, una vez que uno identifica ya que una ecuación es lineal, dice, bueno, ya estoy viendo, la ecuación es lineal, ok, vamos a ir viendo cómo se puede resolver esto. En el caso de que el último término sea cero, ya que sea una ecuación lineal de esta manera, así, aquí hay un cero, que también cuenta como una función de x, como les decía, si lo de al final es constante, igualmente uno puede decir es como una función de x, así que no habría problema. Pero
Lo que pasa aquí es que yo puedo resolver la ecuación de esa manera, es decir, paso esto para allá, ¿cierto? Ahí se pasó eso para el otro lado, después divido por x, y esta ecuación ¿de qué tipo es? Tengo aquí todas las x en un lado, todas las y en el otro lado, ¿cierto? Es decir, pude de alguna manera tirar todas las y para allá, todas las x para acá. Así que esa ecuación que uno ve ahí sería de variables separables. Porque se puede hacer eso de separar, ¿cierto?, de un lado para el otro. Y una vez que uno separa las variables en una ecuación de variables separables, el siguiente paso es integrar. Entonces ahí se integra y se llega a la solución. Así que no hay problema cuando eso es cero, porque en realidad es de las ecuaciones que habíamos visto en un principio. Por ejemplo, esta ecuación que está acá, ¿cierto? Es una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque tenemos esto que está solo aquí, y prima, perfecto. El y está elevado a 1, ¿está bien? Tengo que lo acompañe una función de x, y al final tengo otra función de x. Así que efectivamente esta ecuación es lineal. Pero es lineal, pero eso que está al final es cero. Entonces yo sé que cuando es cero, la solución es simplemente tirar una cosa para el otro lado, es decir esto es igual a menos x partido x cuadrado más 1 por y, de esa manera. Y ahora dividir el y acá, esto es de y de x igual a esto, así. Puedo reordenar esta ecuación, tal como lo vimos antes, ¿cierto? Ese para allá y este para acá. Y ahí me queda, ¿cierto? Obviamente ahora ustedes pueden ver que en el lado izquierdo tengo solo las y con su diferencial, y en el lado derecho tengo solo las x con su diferencial. Entonces la ecuación aquí se transforma en algo de variables separables. ¿Cómo resolver algo que es de variables separables? Entonces, integro cada uno de los lados. Ahí estoy integrando ese lado. Y aquí integro este lado de acá. Entonces el problema ahora se reduce a resolver estas dos integrales. Que por un lado, la primera me da logaritmo natural de y, y la otra me da menos un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y nos queda una sola constante. Recuerden que cuando desarrollamos esto, nos queda solamente una constante en un lado. Entonces la solución aquí sería está dividido en 2 más c. Bueno, uno podría acá hacer distintas cosas, como por ejemplo tratar de resolver esto, de despejarlo, aunque no siempre se debe hacer, porque en realidad ahí ya está resuelta la ecuación, pero yo aquí se puede despejar el y, porque puedo exponenciar todo. Es decir, puedo hacer esto acá. Y aquí me queda y. Y aquí puedo también sacar eso si hago lo siguiente, que el logaritmo de x cuadrado más 1, y todo eso elevado a menos un medio, más c. Entonces ahí me queda esto. Ahí si quiero separar el más que está arriba en el exponente. Y aquí se pueden eliminar ahora estos dos. Tal como eliminé ese aquí, puedo eliminar ese con ese.
me va a quedar y igual x cuadrado más 1 elevado a menos un medio por e elevado a c, que lo puedo escribir como otra constante simplemente. Ya, esto de aquí se usa bastante, lo voy a poner acá. E elevado a c, lo puedo escribir simplemente como una constante. Y entonces aquí llego a una forma de la solución más pequeña. Eso siendo que esta ecuación en realidad es una ecuación de variables separables. ¿Ya? O sea, parte siendo lineal arriba, como pueden ver, en lineal completo las cosas, pero como el último es cero, en realidad yo la puedo resolver como si fuera de variables separables porque basta que tire esta expresión, esta segunda expresión hacia el otro lado, ¿cierto? Me queda de variables separables, como ven ahí abajo. Y una vez que de variables separables, el resto es solamente integrar, es de integrar en ambos lados, de tal manera de desarrollar esta ecuación hasta llegar a nuestro resultado. Yo acá, esta ecuación está lista acá, como les contaba. Esta ecuación aquí ya está lista. Pero lo que viene más abajo es algo que les muestro que les puede servir también cuando uno quiere despejar el i, en este caso puede despejar el i. Se puede hacer jugar esto como con los exponenciales, no olvidar que el logaritmo natural y el exponencial son funciones inversas, entonces cumplen con este tipo de cosas, ¿cierto? Y por otro lado, esto de que el elevado a c se puede escribir simplemente c, también es útil saberlo para obtener expresiones más amigables, sobre todo si después queremos evaluar estas funciones, ¿cierto? Si estas funciones modelan algún problema y queremos evaluarlo, nos conviene siempre tenerlo de una manera que sea más amigable de observar. Así que también no está de más que aprendan a hacer esto acá. Bien, entonces hasta aquí no hemos aprendido nada nuevo, porque en realidad esta ecuación lineal termina siendo de variables separables, y las variables separables, ¿cierto?, son estas que hay que integrar cada una por su lado y resolvemos el problema. Observen bien el desarrollo para que ya vayamos adentrándonos al método de ecuación lineal. Y si tienen alguna pregunta del desarrollo, me dicen nomás. Véanlo con calma, ¿cierto? Que todos los pasos tienen que tratar de entenderlo, si no se queden como entre medio como, con algo como, ¿qué habrá hecho acá? O ¿cómo se resuelve esto? Justamente las ecuaciones diferenciales tienen como harta álgebra y se ocupa harta derivada y harta integral. Ya es como esta combinación de todas estas cosas matemáticas que uno tiene que saber hacer. Bien, entonces veamos qué pasa ahora cuando el último término no es cero. ¿Ya? Y no podemos usar este mismo truco de hacerla que sea de variables separables. Sí, veamos. Si el último término es cero, es decir, yo tengo una ecuación completita de esta manera, como la vemos acá, ¿cómo la resuelvo ahora? Porque ahora ya no va a ser de variables separables. Entonces, hay una buena forma de resolverla que se llama factor integrante, y es que, bueno, se puede hacer así, pero después vamos a ver que en realidad esto es una fórmula general. Ya este es mal proceso de por qué esta es la fórmula así. Este de aquí, llamado factor integrante,
si uno multiplica toda la ecuación por ese factor, es decir, como nos queda acá, se fijan que toda la ecuación que está arriba, esta, yo la multipliqué por ese término, que es e elevado a la integral de ax de x, donde ax de x, si se fijan, este ax es este de acá, ¿ya? El mismo de la ecuación. Entonces multiplico toda la ecuación por eso. Me queda aquí multiplicado, me queda aquí, y me queda acá. ¿Se fijan ahí? Me quedo en los tres lados de esta ecuación si la multiplico entera. La gracia es que estos dos términos que están aquí al principio, estos dos se pueden escribir como, este 1 y 2, se puede escribir como esto. Y eso es fácil de ver porque si uno deriva eso, que es una multiplicación, le va a aparecer lo de arriba, ¿ya? Entonces al final llego a esta expresión más sencilla que es dA de x de eso igual a lo que está en el lado derecho. Y puedo aquí simplemente aplicar integral. Entonces con la integral se me va esto, me queda solamente eso de ahí, y aquí me queda la integral del resto. Y llegamos a esta expresión de aquí abajo, que es nuestro resultado del I. Ahora, si se fijan, todo este proceso se hizo para cualquier ecuación. Entonces uno puede al final aplicar directamente la fórmula que está ahí abajo. Es decir, esta es la solución de cualquier ecuación lineal. Y es importante saber que tiene una solución inmediata, nos hace como ahorrarnos hartos pasos. Es decir, estos pasos intermedios no hay que hacerlos si yo en verdad sé que la de abajo siempre es la solución de lo que está arriba. Obviamente me cambia el A y el B, pero eso va a depender de la ecuación lineal que esté resolviendo. Y también es una fórmula que solo sirve para la ecuación lineal, ya no para otra ecuación que no sea lineal. O sea, es decir, una vez que yo identifico efectivamente que mi ecuación es lineal, puedo aplicar esta fórmula. La tenemos más ordenadita aquí abajo, que se llama fórmula de Leibniz, y que nos da inmediatamente cuál sería la solución de la ecuación lineal que estamos resolviendo. Miren, esto de acá, lo voy a anotar por aquí, viene de esta ecuación. Tía de x más x por y igual a bx. Esto tiene por solución inmediata esto acá, que es la forma de Leibniz, que es la que les mostré arriba. Solo hay que identificar primero que la ecuación sea efectivamente lineal para poder usar esa fórmula, y luego que ya veo que la ecuación es lineal, puedo directamente usar esto acá. Resolvamos alguna ecuación. Bueno, aquí viene una, ¿cierto? Pero yo resolvería otra. Esta queda como ejemplo aquí. Ah, y me voy a llevar la fórmula también para que la empecemos a recordar cómo se usa. Esta es nuestra fórmula. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esa fórmula en una ecuación. Entonces, supongamos que nos piden resolver la siguiente ecuación. X por y' más el y igual a x cuadrado. Entonces uno dice, ya, esta ecuación al principio no puedo identificar inmediatamente que es lineal, porque el y' no está solo, pero lo podría dejar solo si es que todo lo divido por x. Se me queda y' más 1 partido x por y igual a x. Entonces, así cumple el hecho de ser lineal. Recuerden que acá y' está solo, el y está elevado a 1, está bien. Tengo por otro lado una función que depende de x, muy bien, y otra función que depende de x por el otro lado. Así que por ahí estamos bien con esto de que sea lineal. Entonces, efectivamente, acá anotamos esta ecuación es lineal. Y ahora podemos aplicar la fórmula de Leibniz.
Entonces, aplicamos la fórmula. Reconociendo de antemano quién es el AX y el BX de esta ecuación. Aquí tengo AX y aquí tengo BX. Vamos a poner otro color. AX, que sería esto acá, y BX, que está aquí, sería esto acá. Así que voy a ocupar la fórmula sabiendo de que ese es el AX y ese es el BX. Me quedaría que I es igual a E elevado a menos la integral de 1 partido X de X por integral de X por E elevado a la integral de 1 partido X de X por dx más C. Ahí. Se ve que acá tengo aplicada la fórmula de Leibniz, que es la que está ahí arriba, pero reemplacé quién es el AX, que para nuestro caso el AX es el 1 partido de X, y reemplacé quién es BX, que para nuestro caso el BX es solamente X. Y entonces están reemplazados. Si se fijan, acá está BX y aquí está el AX de nuestra fórmula. Y ahora hay que resolver esto para poder encontrar la solución. O sea, ahora lo que procede es que yo resuelva estas integrales que quedan exponentes, lo resuelva lo más posible hasta llegar a un resultado. Aquí me quedaría e elevado a menos el logaritmo natural de x. Y aquí me quedaría integral de x por e elevado al logaritmo natural de x más c. Ahí resolví, primeramente, si se fijan, resolví lo que estaba en los exponentes de estas funciones. O sea, esa integral primero. Y vemos que hay una propiedad que me permite, porque el exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Entonces lo que puedo hacer es quitarlos. Pero ojo, aquí, por ejemplo, aquí puedo hacerlo directamente. Puedo quitar ese con ese y me va a quedar x. Ya, eso no va a haber problema de hacerlo. Me va a quedar x por x de x más c. Ahí no hay problema de hacer esa operación. Pero acá no puedo llegar a hacerlo porque tengo un negativo. Entonces siempre hay que poner atención que ese negativo no me permite hacerlo al tiro, sino que tengo que pasar ese negativo dentro del logaritmo. O todo lo que haya antes del logaritmo lo tengo que pasar adentro. Usando esta propiedad del logaritmo, de cualquier logaritmo, que puedo pasar algo que esté multiplicando, lo puedo pasar como potencia dentro de la función. ¿Ya? Entonces, primeramente, entonces, aquí lo que hago es decir, ya, esto es e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 1. Es decir, si se fijan, pasé este negativo hacia adentro como potencia. Y la razón de hacer eso es que ahora sí puedo quitar el e y el logaritmo natural, los puedo eliminar. Ahora, efectivamente puedo ir y hacer esto como e, aquí me queda x elevado a menos 1. Esta integral de acá vale x cubo tercios, me queda más c. Y si resuelvo esto de aquí, me va a quedar x cuadrado tercios más c partido x. Y llego a la solución del problema. Entonces, cosas importantes como eso de que pueda aplicar el exponencial con el logaritmo natural, son cosas que hay que ir recordando, porque aparecen seguido en este tipo de ecuaciones lineales. Si se fijan, siempre hay una exponencial involucrada. Entonces, si aparece además un logaritmo natural, es útil recordar que los puedo eliminar, pero siempre y cuando detrás del logaritmo natural no tenga ninguna cosa. Entonces, lo que tengo que hacer con eso siempre es pasarlo como un exponente, y ahí puedo eliminar como lo que hice en este paso, que les conviene siempre tenerlo presente. Esto acá. Ahí recién es cuando puedo decir, ah, esto se va, y me queda solamente el argumento de lo que tengo en el logaritmo.
En el otro no fue necesario porque estaba, el exponencial y el logaritmo estaban seguidos y no tenía nada ahí entre medio que pudiera afectar, ¿cierto? El- la función inversa que se está utilizando, ¿ya? Así que solamente fue en un caso que lo utilicé. Ahora vamos a ver el del ejemplo que venía acá, que es este de aquí. Ahora observen ese, si tienen alguna pregunta, ¿cierto? Acerca de ese que estamos haciendo acá. Se llama fórmula de Leibniz, así, Leibniz. Ahora, a mí se me había olvidado que se llamaba fórmula de Leibniz, yo la conozco como la ecuación lineal nomás. Pero esa fórmula es bien utilizada, o sea, de hecho, hasta el día de hoy cuando yo resuelvo una ecuación lineal la hago de esta manera, ¿ya? Entonces tendría que aplicar directamente esta fórmula. Pero ojo, la ecuación tiene que ser lineal. Si no es lineal, no me sirve esto acá. Sí, por eso es bueno primero reconocer efectivamente que sea lineal la ecuación y después, ya que es lineal, entonces vamos a usar esta fórmula directa. Vamos a bajar un poquito ahí. Vean entonces el desarrollo con calma, ¿cierto? ¿Qué pasó entre medio? Traten de entender todos los pasos para que ustedes también, cuando tengan que resolver una ecuación lineal o que les toque como quizá algo con logaritmo y exponencial, utilicen esto de la manera correcta. Entonces, ahora vamos a ir con el último ejemplo para que después vayamos a la actividad. Era este que le estaba diciendo aquí. Bien, esta ecuación que está acá, así tal cual, hay que tener ojo porque no está ordenada de la forma lineal. Ya, yo puedo ver que hay un y' solo. Yo puedo ver que el i está elevado a 1, que también está bien, y los demás son funciones con x, que me iría a decir como es una función lineal. Pero hay que recordar que las funciones lineales tienen que estar ordenadas en la función, así como lineal. Es decir, esto tiene que estar aquí, aquí me aparece menos tangente por y igual al coseno de x. ¿Ya? Es decir, esta pequeña cosa puede cambiar el resultado. Entonces, ahí sí es lineal. ¿Ya? Y es bueno porque ahora puedo identificar efectivamente quién es. De hecho, voy a arrojarme otra vez la fórmula acá. Esta fórmula. Y la vamos a dejar en otro ejercicio aquí. Entonces, puedo identificar quién es AX y quién es BX. En nuestro caso, para esta función, el AX y el BX son los siguientes, ¿cierto? Este es AX y este de acá es BX, ¿ya? Es decir, cumple los roles que tenemos que identificar bien para poder usar esta función, esta fórmula de Leibniz que aparece ahí arriba. Y esta de acá, ¿cierto? Entonces sería
el AX, y este de aquí sería el BX. Entonces yo lo voy a reemplazar ahora en mi solución. Esto me va a quedar que Y es igual a E elevado a menos el AX, que es menos tangente de X, por la integral de, un paréntesis aquí, integral de coseno de X por E elevado a menos tangente de X más C. Ahí. Entonces, fijan que en la fórmula reemplacé quién es mi AX, quién es mi BX de mi ecuación lineal. Y ahora tengo que resolver esto acá para encontrar la solución. Es decir, este problema ahora se reduce a resolver todas estas integrales que me aparecen por ahí. Aquí la tangente queda positiva al final, entonces me queda E elevado a la integral de la tangente por integral del coseno de X por E elevado menos tangente de X por dx más C. ¿Cuánto es la integral de la tangente? Para poder resolver lo que está arriba de los exponentes primero. Entonces recordemos que la integral de la tangente es lo mismo que decir integral de seno partido coseno. Esta integral, lo que aparece es que lo que está abajo es la derivada del numerador, ¿ya? El denominador está ahí. Entonces, yo puedo decir que es la integral del coseno, o sea, del seno de x. Esa sería como nuestra integral para recordar. Perdón, es coseno. Entonces, claro, si derivo eso me va a quedar 1 partido coseno, que es la derivada del logaritmo natural, por la derivada del coseno que es menos seno. Así que aquí me quedaría con un menos. ¿Ya? Esa sería entonces la integral. Ahora, si usted no la puede resolver así, lo que puede hacer es como, una vez que tiene esta integral acá, hacer sustitución de coseno de x igual a 1. Y va a llegar a este resultado de esta integral. Bien, conviene entonces saber el resultado de esta integral porque lo necesito para resolver lo que estamos haciendo arriba de nuestra ecuación diferencial. Entonces, reemplazo el resultado, que yo sé ahora cuánto vale esta integral. Ahí, esto es menos logaritmo natural del coseno de x por integral de coseno de x elevado a menos, nos queda el logaritmo natural del coseno de x más c. Así. Bien, igual que antes, aquí tengo que pasar primero este negativo hacia adentro, ¿cierto? Porque no puedo llegar y quitar la exponencial y el logaritmo. Tengo que quitar ese negativo y tirarlo para adentro como potencia. Así que me va a quedar e elevado al logaritmo natural del coseno de x elevado a menos 1. Ahí. Profe, la constante. ¿Te refieres a las constantes que quedan en los exponentes? Sí. O sea, en este en No queda, particular. sí, mira, en este ejercicio como de ecuación lineal no quedan las constantes de arriba. Tómalas como que fueran ecuaciones, o sea, fueran integrales definidas, ¿ya? Mm, La única constante que debiera quedarte y que siempre queda en la ecuación lineal es solamente esta de acá, vale. ¿ya? Gracias. Así que sí. De hecho, ese es una cosa porque esta ecuación de aquí arriba, la forma debería estar definida como de una manera más formal, como con una X arriba, así como diciendo que
se evalúan en X y no quedan con constante. Pero a veces eso confunde un poco más, entonces uno prefiere mejor recordar que la única constante que te va a quedar dentro del problema va a ser esta que está al final, ¿ya? Pero sí una buena observación, porque claro, uno dice, oye, pero estas integrales que están ahí deberían tener una constante. Y sí, la verdad es que al final son evaluadas y que solamente la última es la que tiene la constante. Bien, Vale, gracias. entonces, y la otra que está aquí, ese otro exponente lo podemos quitar al tiro, porque no tiene nada la exponencial y el logaritmo entre medio. Es decir, yo puedo quitar esos dos. Así. Como no hay nada antes del logaritmo, lo puedo hacer libremente. Entonces me queda coseno por coseno. Ahí. Ahora también puedo quitar el primero, entonces me va a quedar 1 partido coseno por integral de coseno cuadrado de x aquí, más c. Y ya el problema se me va haciendo más fácil porque ahora, para terminar de resolver esto, necesito resolver la integral del coseno cuadrado. Ya, ese sería como cómo podemos terminar esto. Entonces, el coseno cuadrado tiene una fórmula que es bastante útil para resolver este tipo de cosas, que se puede escribir como 1 más el coseno de 2x, ¿ya? No sé si las conocen estas fórmulas trigonométricas de coseno cuadrado y seno cuadrado. Son las que uno ve justamente para poder resolver este tipo de ecuaciones. Ya esta identidad, se la voy a mostrar al tiro. Esta debería ser 1 más el coseno de 2x, todo eso dividido en 2. Que es una forma equivalente de escribir el coseno cuadrado. Ya está acá. Una identidad trigonométrica. Y claro, ¿por qué lo escribimos así? Porque ahora es más fácil resolver eso que está ahí. Nos queda y igual 1 partido el coseno de x por... Aquí la integral me queda, la puedo separar en dos, integral de 1/2 de x más 1/2 de la integral del coseno de 2x más c. Y resuelvo estas dos integrales por separado. La primera me queda x medios, la segunda queda la integral del coseno de x es 1/2 por seno de 2x dividido 2 más c. O sea, me va a quedar 1 partido el coseno de x por x medios más seno de 2x partido 4 más c. Podría ahora escribir esto, ¿cierto? Como de una manera más reducida, pero hasta ahí yo creo que está bien como solución. Ya, este truco del coseno cuadrado y el seno cuadrado siempre se usan. El seno cuadrado se puede escribir como 1 menos coseno de 2x partido 2. Entonces, como ven, acá una de las cosas que hay que hacer es identificar efectivamente que la ecuación es lineal. Y una vez que la identificamos que es lineal, aplicamos nuestra fórmula de Leibniz, ¿cierto? Que es la que tenemos ahí arriba. Y el resto es saber integrar bien, ¿cierto? Para poder terminar de resolver el problema. Al final, uno cuando va integrando, ¿cierto? Va resolviendo el problema de esta manera.
Aquí igual, como recomendación, si ustedes quieren hacer esta integral de esta acá, lo que se hace es simplemente decir 2x igual a 1. Esa es la sustitución. Ya, entonces, ahí después, ¿cierto? Hay un montón de ecuaciones lineales que ustedes pueden ir resolviendo. Vamos a pasar a una actividad para que pongan a prueba, ¿cierto? Lo que han visto hasta ahora. Sería esta de acá. Es una ecuación diferencial que tiene un contexto y es súper buena de resolver porque son de hecho el tipo de cosas que después les vamos a preguntar, ¿cierto? Más que resolver una ecuación, la idea es como que la ecuación tenga que ver con un problema. Aquí el problema dice que hay un gran tanque que tiene 500 litros y está lleno de agua pura. Y le entra salmuera, es decir, le entra agua combinada con sal, que tiene 2 kilogramos de sal a una razón de 5 litros, es decir, están ingresando 5 litros por minuto, y en estos 5 litros hay 2 kilogramos de sal entre medio. La solución bien mezclada del tanque sale con la misma razón, es decir, sale la misma agua, no se acumula agua, pero lo que va pasando dentro es que se empieza cada vez tiene más sal. Hay una ecuación diferencial que nosotros después vamos a aprender a modelarla y a encontrarla, pero ahora se la colocamos acá. Esa ecuación diferencial que vemos abajo es la ecuación que modela la cantidad de sal que hay en el tanque. Entonces lo que ustedes tienen que hacer primero con esta ecuación diferencial, la que vemos ahí, es resolverla. Es decir, es resolver la ecuación, que sería el punto 1. Y el punto 2 es calcular el límite de C, que es la concentración de sal en el tiempo t, que es esto dividido por el volumen, ¿cierto? Y ver cuánto concentración va a haber final. Es decir, llega la concentración a un tope o la concentración se dispara, ¿ya? Entonces, por eso es bueno analizar los límites en este tipo de problemas de ecuaciones diferenciales. Así que primero resolverla, van a ver que efectivamente la ecuación es una ecuación lineal, la que tenemos acá, se resuelve de esa manera. Y una vez que la tienen resuelta, la idea es responder la segunda calculando su límite. Por mientras, voy a subir esta presentación. Ya, entonces ahí está la presentación, la pueden ver en el Drive ahora, la que yo escribí hoy día, con justo lo que vimos, ¿cierto? Y recuerden que la clase después está en mi canal, en la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales, van a encontrar también la clase de hoy día, si la quieren repasar. Les mandé un correo porque esta semana tenemos el laboratorio evaluado y la otra semana es el control, ¿ya? Así que bueno que aparte tengamos la clase de refuerzo esta semana. Les di dos opciones que podía hacer el miércoles a las 7 o el jueves a las 7. ¿Ya? Me mandan por correo su preferencia y yo les aviso qué día va a ser.
El control, no, depende. Lo que pasa es que con las otras secciones nos ponemos de acuerdo para que sea probablemente el mismo día. Nosotros tenemos clases el lunes y el jueves. Voy a ver qué día se toman los otros y ahí le aviso qué día de la semana es. Y es que estén lo más cerca posible los controles de nosotros con los de las otras secciones, para que no haya tantos días de diferencia. Recuerden que a la fecha hemos visto tres métodos, que son variables separables, exacta, y ahora vimos la ecuación lineal, ¿ya? Llevamos estos tres métodos vistos.
Bien, entonces nos vemos en nuestra próxima clase, que es el día jueves en la mañana, porque ahí tenemos el laboratorio 1 evaluado, ¿ya? Para que no falten, porque este es el primer evaluado, y recuerden que parte importante de su nota al final. Eso, que estén muy bien, nos vemos pronto, chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, chao. Ah, acuérdense de mandarme por correo qué día quieren que le haga una clase de refuerzo de ejercicios, ¿ya? Chao, Sí, chao. profe.